¿Te ha pasado que, una y otra vez, antepones las necesidades de los demás a las tuyas? ¿Que dices sí cuando en realidad quieres decir no? ¿Que das tu tiempo, tu energía, incluso tu paz, solo para no decepcionar a alguien más? Tal vez te enseñaron que eso es ser una buena persona, que poner a los demás primero es una virtud. Pero, ¿en qué momento esa virtud comenzó a romperte por dentro? Este video no es para los egoístas, es para los que aman tanto que terminan olvidándose de sí mismos, para los que cargan con culpas que no les pertenecen, para los que siempre están para todos, menos para ellos. Es para ti si te sientes agotado emocionalmente por sostener relaciones donde tú das más de lo que recibes. Si alguna vez sentiste que al ayudar a todos, te estás perdiendo a ti mismo. Y aquí es donde el estoicismo nos lanza una verdad incómoda, pero necesaria. Quien se sacrifica constantemente por otros, no siempre lo hace por virtud, sino por miedo. Miedo a ser rechazado. Miedo a sentirse culpable. Miedo a no ser suficiente si no está dando todo el tiempo. Pero los estoicos no vivían desde el miedo. Vivían desde la claridad, desde el equilibrio, desde la libertad de elegir cómo, cuándo y por qué entregarse, sin perder su centro. Epicteto decía que no podemos ayudar verdaderamente a otros si antes no hemos aprendido a gobernarnos a nosotros mismos. Y ese es el núcleo de lo que hoy vas a descubrir. Porque no se trata de volverse frío o egoísta. Se trata de dejar de traicionarte a ti para complacer a los demás. Se trata de entender que tu valor no está en cuánto te sacrificas, sino en cuánto te respetas. En este video, vas a aprender cómo poner límites sin culpa. Cómo dejar de ceder por miedo. Cómo seguir siendo tú mismo. Generoso, presente, comprometido, sin convertirte en rehén emocional de quienes esperan que siempre estés disponible. Verás cómo Marco Aurelio manejaba la tensión entre servir a los demás y mantenerse firme en sus principios. Descubrirás las enseñanzas de Séneca sobre la dignidad interior y entenderás por qué el verdadero amor, según los estoicos, comienza por el respeto propio. Este conocimiento puede cambiar no solo tu forma de relacionarte con los demás, sino también contigo mismo. Puede devolverte la energía que creías perdida. Puede darte la fuerza para decir basta cuando sea necesario, sin dejar de ser tú. Y antes de seguir, quiero invitarte a escribir en los comentarios esta frase: no me abandono por nadie. Hazlo no solo como un gesto simbólico, sino como una declaración de principios. Porque quien no se abandona, tampoco permite que otros lo hagan. Quien se respeta, enseña a los demás a respetarlo. Y ese es el primer paso hacia una vida estoica, libre y plena. Hoy comienza ese camino. Estás a punto de recuperar algo que nunca debiste entregar: tu lugar. Epicteto nos advirtió con una claridad brutal. El que quiere agradar a todos termina sirviendo a ninguno, ni siquiera a sí mismo. Y eso incluye a ti, porque cuando vives para complacer, para no incomodar, para mantener la armonía a toda costa, terminas desconectándote de tu propia esencia. Es como si tu vida se convirtiera en un escenario donde tú solo eres un actor secundario, cumpliendo el papel que los demás te asignan. Tal vez desde pequeño aprendiste a no ser un problema, a ceder, a adaptarte, a callar. Aprendiste que los conflictos eran peligrosos, que decir no era egoísta, que poner límites significaba decepcionar. Y así fuiste moldeando una identidad donde estar para los demás era más importante que estar contigo mismo. Pero el precio de ese molde es alto: agotamiento, frustración, pérdida de dirección. Los estoicos, sin embargo, proponían algo radicalmente diferente. No vivas para encajar. Vive para ser íntegro. No actúes para complacer. Actúa desde la virtud. Y
Y eso incluye, muchas veces, decir no. Aunque duela. Aunque otros no lo entiendan. Porque tu paz interior no puede depender del grado de aceptación que tengas afuera. Si alguien solo te valora cuando estás disponible incondicionalmente, entonces no te está valorando. Te está utilizando. Marco Aurelio, que era emperador, tenía que lidiar todos los días con demandas, peticiones y presiones. Y sin embargo, escribió en sus meditaciones: haz lo que esté en armonía con tu naturaleza, no lo que esperan de ti. Esa frase puede parecer simple, pero es revolucionaria, porque te devuelve a tu eje. Te recuerda que tu primera responsabilidad no es hacia las expectativas ajenas, sino hacia tu propio equilibrio. Ahora bien, aquí no se trata de volverse frío ni cerrado. Se trata de actuar desde la conciencia, de dar, pero sin vaciarte, de estar presente, pero sin perderte. El amor estoico no es sumisión, es coherencia. Es poder decir: estoy contigo porque quiero, no porque necesito tu aprobación. Te ayudo porque me nace, no porque me siento obligado. Y si tengo que decir no, lo haré con respeto, pero con firmeza. Muchos piensan que poner límites es una forma de rechazo, pero en realidad es una forma de verdad. Cuando dices no puedo, no quiero, o simplemente no, estás mostrando quién eres, no quién otros quieren que seas. Y si eso aleja a algunas personas, entonces es parte del proceso. Porque las relaciones sanas no se construyen sobre sacrificios constantes, sino sobre respeto mutuo. Séneca decía: la vida es como una obra de teatro. No importa cuánto dure, sino cómo se actúe. Entonces, ¿cómo estás actuando tú? ¿Desde el amor propio o desde el miedo al abandono? ¿Estás siendo protagonista o solo cumpliendo un guión escrito por otros? Aquí va un ejercicio estoico para hoy. Recuerda la última vez que dijiste sí cuando en realidad querías decir no. Escríbelo, revívelo. Observa cómo te sentiste después. ¿Paz? ¿Alivio? ¿O resentimiento, desgaste, autoengaño? Esa sensación es tu brújula. Escúchala, porque cada vez que te traicionas, dejas una herida que tarde o temprano exigirá ser atendida. Y recuerda esto: nadie va a darte el lugar que tú mismo no te das. Nadie va a respetarte si tú eres el primero en olvidarte. El mundo solo refleja la relación que tienes contigo. Si vives en función de otros, no estás viviendo, estás sobreviviendo bajo las condiciones de los demás. Pero hoy puedes cambiar eso. No radicalmente, no de golpe, pero sí con una decisión clara. Comenzar a elegirte, a decirte que tu bienestar no es negociable, que tu tiempo, tu energía y tu paz no son moneda de cambio para ser querido. Porque quien te quiere de verdad nunca te pedirá que te sacrifiques a ti mismo para mantener la relación. Muchos confunden el amor con el sacrificio. Creen que amar significa darlo todo, incluso cuando no queda nada. Que ser buena persona es estar siempre disponible, decir que sí aunque duela, poner a los demás por encima de uno mismo. Pero el estoicismo desmonta esa idea con una precisión quirúrgica. El verdadero amor no exige renuncia de uno mismo, sino alineación con la virtud. Y la virtud comienza con el respeto propio. Epicteto lo dejaba claro. No te conviertas en esclavo de lo que otros piensan que debes ser. Porque eso no es virtud, es dependencia, es inseguridad disfrazada de generosidad. Y por más bonito que suene el discurso del yo me doy por completo, la verdad es que muchas veces ese darse es una forma encubierta de buscar aceptación, de evitar el rechazo, de sentir que vales algo porque otros te necesitan. Pero en ti, si te dejaran de necesitar, ¿qué quedaría de ti? ¿Sabrías quién eres sin ese rol de salvador, de rescatador, de eterno disponible?
El estoicismo nos invita a reflexionar profundamente sobre eso, porque si tu identidad está construida sobre cuán útil eres para los demás, entonces estás construyendo sobre arena, y cualquier ola emocional, una crítica, un rechazo, una distancia, puede derrumbarte. Marco Aurelio, un hombre que sostenía el imperio romano sobre sus hombros, escribió que debíamos hacer el bien, pero sin esperar recompensa, sin convertirnos en esclavos del reconocimiento. El bien, decía, es su propia recompensa. Pero eso no significa dejarse consumir. Hacer el bien no es anularse. Ayudar no es rendirse. Servir no es desaparecer. Aquí es donde entra la idea clave. No tienes que elegir entre ser bueno y respetarte. Puedes ser ambas cosas. Puedes escuchar a otros sin silenciarte. Puedes acompañar sin arrastrarte. Puedes estar presente sin perderte. Y si alguien no puede aceptar tu no con madurez, entonces no está preparado para convivir con alguien que se elige a sí mismo. La fortaleza estoica se demuestra cuando sabes cuándo dar y cuándo detenerte. Cuando sientes que estás cruzando el límite entre generosidad y autoabandono, y eliges frenar, no por egoísmo sino por sabiduría, porque entiendes que tu energía no es infinita, que no puedes salvar a nadie desde tu propio colapso, que no puedes ofrecer paz si vives en guerra contigo mismo. Aquí va una práctica concreta. Esta semana, comprométete a decir al menos un no auténtico, uno que te nazca desde el respeto por ti mismo. Puede ser pequeño, rechazar una invitación que no deseas aceptar, no responder de inmediato a un mensaje que no puedes o no quieres contestar, postergar una ayuda que en este momento te desestabiliza. Ese no es un acto de amor propio. Y será incómodo, sí, pero también será liberador. Séneca decía que nadie puede devolverte el tiempo que entregas. Y ese es uno de los recursos que más malgastamos cuando vivimos para agradar: nuestro tiempo. Lo damos, lo regalamos, lo dejamos ir, sin preguntarnos si es ahí donde realmente queremos estar. ¿Y qué pasa con tu vida, con tus proyectos, con tu descanso, con tus silencios? El mundo necesita personas que se cuiden para poder cuidar, que se respeten para poder respetar, que se amen con firmeza para poder amar sin cadenas. Y eso solo es posible cuando decides que tú también mereces estar en primer lugar, al menos de vez en cuando. No por encima de todos, pero tampoco debajo de todos, porque cuando te colocas siempre al final de la fila, enseñas a los demás a tratarte igual. Y eso, tarde o temprano, termina quebrando tu alma. No de golpe, sino de a poco, con silencios, con cansancio, con una sensación profunda de estar presente en todas partes, excepto en ti mismo. Uno de los principios fundamentales del estoicismo es la autodirección. La idea de que cada ser humano debe vivir según su naturaleza racional, tomando decisiones no por miedo ni por presión externa, sino por coherencia interior. Y eso incluye saber cuándo dar, y cuándo detenerse, cuándo estar y cuándo retirarse, cuándo decir sí, y cuándo un no firme es el acto más elevado de honestidad. Marco Aurelio escribió: pregúntate en cada momento, ¿estoy actuando conforme a mis principios o estoy siendo arrastrado por la necesidad de aprobación? Esta pregunta puede parecer simple, pero encierra un arma poderosa contra uno de los mayores venenos emocionales: la necesidad constante de ser aceptado. Porque sí, muchas veces cuando pones a los demás en primer lugar, no lo haces por virtud, sino por miedo. Miedo a que te dejen, a que te juzguen, a no ser suficiente si no estás resolviendo problemas ajenos. Y ese miedo, si no lo miras de frente, termina tomando el control de tu vida. Te convierte en alguien disponible para todos, excepto para ti mismo.
El estoico no busca el rechazo, pero tampoco vive evitándolo. Sabe que el rechazo no lo define, que la crítica no le arrebata su dignidad, que la incomodidad ajena ante sus límites no es su responsabilidad, porque lo que los demás sienten ante tu no es un reflejo de ellos, no de ti. Tú solo estás siendo fiel a lo que eres, y eso es virtud. Ahora bien, esta idea no se construye de la noche a la mañana. Vivimos en una sociedad que aplaude el sacrificio, que romantiza la entrega total, que premia a quien se desvive por los demás. Pero pocas veces nos detenemos a preguntarnos, ¿y qué pasa con esa persona cuando las luces se apagan? ¿Quién cuida de quien siempre cuida? Los estoicos lo sabían. Nadie puede dar de lo que no tiene. Si estás vacío, cansado, desgastado, tus actos dejan de ser generosos y se vuelven automáticos, casi obligados, y entonces lo que das ya no es amor, es culpa, ya no es presencia, es costumbre, ya no es virtud, es agotamiento emocional. Aquí va un ejercicio poderoso. Cada vez que estés por decir sí a algo, haz una pausa y pregúntate, ¿estoy eligiendo esto con libertad o por miedo a decepcionar? Si la respuesta es miedo, detente. Respira. Reflexiona. Porque cada sí que das desde el miedo es una renuncia silenciosa a tu paz. Y cada no que nace desde tu verdad es un acto de amor propio que te fortalece. Epicteto afirmaba que el hombre libre no es el que hace lo que quiere, sino el que no depende emocionalmente de lo que otros esperan de él. Esa es la verdadera libertad. No vivir encadenado a expectativas, a demandas, a una imagen idealizada de ti como el que siempre está. Porque ser esa persona puede sonar noble, pero es agotador. Y si te sientes agotado, desgastado, confundido, entonces es hora de volver a ti, de preguntarte qué necesitas, qué estás dejando de lado por estar tan enfocado en sostener a los demás. Porque por más fuerte que seas, tú también mereces descanso, tú también mereces cuidado, tú también mereces un espacio donde no tengas que dar nada, solo ser. Séneca nos dejó una enseñanza que muchos pasan por alto. Quien vive para otros, muere para sí. No como una condena, sino como una advertencia. Porque si no pones límites, el mundo no los pondrá por ti. Si no te eliges, nadie lo hará en tu lugar. Si no dices hasta aquí, acabarás cruzando líneas que poco a poco te alejan de ti mismo. Y lo más doloroso es que, muchas veces, quienes más se aprovechan de tu entrega son los que menos la reconocen. No porque sean malintencionados, sino porque tú les enseñaste que siempre estarás, que siempre dirás que sí, que siempre serás quien se acomoda, se calla, se adapta. Y cambiar eso empieza por una sola decisión: ponerte en primer lugar. No por orgullo, por salud mental, por equilibrio, por dignidad. Hay una gran diferencia entre ser generoso y ser complaciente, entre ayudar por virtud y ayudar por miedo. Y cuando siempre estás poniendo a los demás en primer lugar, es fundamental que te preguntes desde dónde nace ese impulso. Porque si lo haces esperando reconocimiento, aceptación o para evitar culpa, entonces lo que das no es amor puro, es una transacción emocional camuflada. Epicteto lo resumía con una claridad inquebrantable. No entregues tu libertad interior a cambio de sonrisas. Y esa es precisamente la esclavitud emocional que muchos viven sin saberlo. Están atrapados en el rol del salvador, del buen hijo, del compañero ejemplar. Y poco a poco, sin darse cuenta, comienzan a vivir para sostener esas máscaras. El problema es que, detrás de cada una, hay una persona agotada, frustrada y silenciosamente resentida. ¿Y sabes qué es lo más peligroso? Que te acostumbras a decir que sí, a estar siempre, a aguantar,
a no molestar, a postergar tus necesidades, y lo haces tan bien que los demás lo dan por hecho, hasta que un día te das cuenta de que nadie se detiene a preguntarte cómo estás, porque tú enseñaste a todos que siempre estás bien. Marco Aurelio nos enseña algo poderoso, que actuar con virtud también implica reconocer cuando el bien que haces a otros se convierte en daño hacia ti. No es virtud permitir abusos. No, es virtud aceptar dinámicas tóxicas. No es virtud sacrificarte sin límites. El sabio actúa desde el equilibrio, no desde la anulación personal. Entonces, ¿cómo se ve ese equilibrio en la vida real? Se ve cuando dices, hoy no puedo ayudarte, necesito cuidar de mí. Se ve cuando cancelas una salida porque estás agotado y no necesitas justificarte. Se ve cuando dejas de responder de inmediato a cada mensaje, a cada pedido, a cada expectativa que otros tienen sobre ti. No por indiferencia, sino porque aprendiste que tu energía no es infinita. Aquí va una práctica estoica simple pero poderosa. Durante los próximos 3 días, antes de comprometerte con algo, repítete esta frase: internamente mi paz no es negociable. Usa esa frase como un filtro. Si lo que vas a aceptar pone en riesgo tu paz, entonces la respuesta correcta es no. No necesitas explicaciones largas. No necesitas sentirte culpable, porque estás eligiendo cuidar el único territorio que de verdad te pertenece, tu mente. Séneca afirmaba que quien tiene una mente tranquila posee un reino. Pero nadie llega a esa tranquilidad si vive corriendo detrás de todos, apagando fuegos ajenos, postergando lo que siente, lo que necesita, lo que le duele. Y eso, aunque se haga en nombre del amor, termina vaciándote por dentro. Por eso, el camino estoico no es frío ni distante, es profundamente humano, pero humano con límites, con criterio, con dirección, porque solo alguien que se elige a sí mismo puede estar realmente presente para los demás. Lo otro es una ilusión, una presencia que se desmorona en cuanto ya no puede sostener más. Así que pregúntate con honestidad, ¿a quién estás priorizando hoy y a quién estás postergando constantemente? Si la respuesta es a todos los demás menos a mí, entonces ya tienes la señal que necesitabas. No se trata de cambiar tu esencia, sino de rescatarla, de volver a ti, de recordar que tú también mereces ser tu prioridad. Y no necesitas dejar de amar para amarte a ti. Solo necesitas entender que el amor sano no exige que desaparezcas para que el otro brille. El amor sano se da entre personas que se eligen a sí mismas y luego eligen compartirse, sin sacrificios innecesarios, sin culpas eternas, sin renuncias que te quiebran. Hay una verdad que duele, pero que puede liberarte para siempre. Cuando tú no pones límites, los demás tampoco lo harán. No por maldad, muchas veces, sino porque estás enseñando con tus acciones que tu tiempo, tu energía y tu bienestar están disponibles incondicionalmente. Y cuando algo se da siempre, sin condiciones, sin pausas, sin protección, empieza a ser invisible, empieza a darse por sentado, y ahí comienza tu propio abandono. Epicteto decía que nadie puede hacerte daño sin tu consentimiento, pero ese consentimiento no siempre es explícito. A veces se da en forma de silencio, de postergación, de autoanulación. En cada vez que te dices, no importa, yo puedo con esto. Es más fácil si lo hago yo. Prefiero ceder para no causar conflicto. Y así, poco a poco, construyes una existencia donde tu comodidad siempre es secundaria. Donde tú no importas tanto como los demás. El estoicismo no te pide que te conviertas en una persona egoísta o fría. Te pide que seas consciente, que sepas cuándo estás eligiendo desde tu centro
y cuando estás actuando desde una necesidad profunda de ser aprobado, querido o aceptado, porque esas decisiones no son verdaderamente libres, son respuestas condicionadas por heridas no atendidas. Marco Aurelio, que vivía rodeado de responsabilidades y demandas constantes, no se permitía caer en el juego de la complacencia. Para él, actuar desde la virtud implicaba hacer lo correcto, incluso si eso implicaba incomodar, incluso si otros no lo entendían, incluso si era malinterpretado, porque entendía que su deber no era gustar a todos, sino mantenerse fiel a sus principios. Piensa en esto. Cada vez que tú dices sí cuando quieres decir no, estás entrenando a los demás a no respetar tus límites. Les estás diciendo sin palabras que tus necesidades pueden esperar, que tus emociones no son prioridad, que tú puedes cargar con todo. ¿Y sabes qué pasa cuando haces eso durante demasiado tiempo? Te rompes, pero lo más doloroso es que nadie lo nota. Porque siempre parecías estar bien. El estoico se anticipa a eso. Elige actuar antes de llegar al colapso. Observa sus emociones, reconoce sus límites y toma decisiones alineadas con su bienestar interior, porque entiende que el verdadero servicio a los demás no surge del sacrificio permanente, sino del equilibrio. Desde una mente clara, una voluntad firme y un corazón en paz. Aquí tienes una práctica estoica para aplicar hoy mismo. Antes de comprometerte con algo que te genera duda o incomodidad, di esta frase en voz baja. ¿Esto me fortalece o me desgasta? No te engañes. La respuesta siempre está en tu cuerpo. Si sientes tensión, malestar o cansancio solo de pensarlo, probablemente es un no disfrazado de debería. Séneca escribió, «El sabio da, pero no se entrega como esclavo». Y esa frase deberías recordarla cada vez que sientas la culpa aparecer cuando decides priorizarte, porque hay una enorme diferencia entre dar por amor y dar por obligación, entre estar presente con libertad y estar atrapado en una expectativa. El mundo necesita personas que se elijan, que no vivan para complacer, sino para aportar desde su plenitud, que sean capaces de decir hasta aquí, sin romper el vínculo, pero sí redefinirlo, porque no se trata de cerrar el corazón, sino de abrir los ojos, de ver que muchas veces tú también mereces lo que das, que tú también mereces cuidados, pausas, silencio, descanso, respeto. Y si alguien no puede entender eso, entonces esa persona no está lista para estar en tu vida, al menos no de la forma en que tú necesitas. Porque quien te ama de verdad, celebra que te pongas en primer lugar. No lo interpreta como egoísmo, sino como madurez. Porque sabe que solo así puedes dar algo auténtico, no desde la escasez, sino desde la abundancia interior. Hay un momento en la vida de toda persona que ha vivido complaciendo, en el que algo dentro de sí se quiebra. No es un estallido. No es algo visible para los demás. Es más bien un cansancio silencioso, una sensación de estar vacío, como si estuvieras presente en tu cuerpo, pero ausente en tu alma. Porque cuando siempre pones a los demás primero, llega un punto en el que ya no sabes quién eres sin ese rol. Y eso no es vida. Es supervivencia emocional. Epicteto advertía que la libertad comienza cuando dejamos de esperar algo de los demás. Y una de las formas más insidiosas de esperar es creer que, si tú te sacrificas lo suficiente, algún día recibirás lo mismo a cambio. Pero ese intercambio nunca está garantizado. De hecho, muchas veces no llega, porque el que solo recibe se acostumbra, y el que solo da se desgasta. Entonces, ¿cómo romper ese ciclo sin perder tu esencia? ¿Cómo seguir siendo alguien sensible, presente, generoso, sin entregarte por completo al punto de olvidarte?
El estoicismo propone un camino claro, el equilibrio entre el deber hacia los demás y el deber hacia uno mismo. Porque si todo tu esfuerzo está dirigido a sostener el mundo externo, relaciones, familia, trabajo, pero por dentro estás derrumbándote, lo que estás construyendo es una fachada. Y las fachadas tarde o temprano se caen. Marco Aurelio lo expresó con precisión. Haz lo que debes hacer, pero no te destruyas en el proceso. Esa frase contiene una verdad que debería estar escrita en cada pared, en cada espejo. Puedes ayudar, pero no a costa de ti. Puedes estar, pero no como un espectro que ya no se reconoce en el reflejo. Muchos creen que dejar de estar disponible es volverse egoísta, pero es todo lo contrario. Es una forma de honestidad, es decirle al otro, quiero seguir caminando contigo, pero no puedo hacerlo si voy arrastrándome. Necesito cuidarme para poder cuidar. Y si esa persona no lo entiende, es su lección. Pendiente, no la tuya. Aquí va un ejercicio estoico que puede marcar un antes y un después. Durante esta semana, toma nota cada vez que hagas algo solo por obligación emocional. No importa qué tan pequeño sea, contestar un mensaje que no querías, asistir a una reunión que no deseabas, decir sí con una sonrisa mientras tu interior gritaba no. Al final de la semana, revisa esa lista, verás cuántas veces te traicionaste sin darte cuenta. Y no es para juzgarte, es para despertar, para recordar que cada acto de autoabandono, por más sutil que sea, deja una marca. Y esa acumulación de marcas es lo que después se transforma en ansiedad, cansancio crónico, insatisfacción, resentimiento. Porque tu alma sí se da cuenta, incluso cuando tú eliges mirar hacia otro lado. Séneca, con su claridad brutal, decía, quien vive según la opinión ajena, nunca será libre. Y eso incluye esas opiniones no dichas, esas expectativas silenciosas que tú intentas cumplir antes de que te las pidan. Esa necesidad de ser siempre el fuerte, el disponible, el que resuelve. Pero ¿quién resuelve lo tuyo? ¿Quién está ahí cuando eres tú el que cae? La respuesta debería ser tú mismo. Porque el estoico no se victimiza, no espera que lo salven, pero tampoco permite que lo desgasten. Construye dentro de sí un refugio tan firme que ya no necesita demostrar su valor, con sacrificios constantes. Da así, pero desde la abundancia, no desde la carencia. Está así, pero por elección, no por presión. Y eso es lo que estás llamado a hacer a partir de hoy. Dejar de vivir desde la obligación y comenzar a vivir desde la integridad. Porque cuando te eliges, no estás rechazando a nadie, estás diciéndole al mundo que también mereces espacio, silencio, descanso y respeto. Hay una frase que, si la entiendes de verdad, puede cambiar radicalmente tu forma de vivir. No tienes que ser necesario para ser valioso. Y sin embargo, muchos construyen su identidad entera sobre la utilidad que tienen para los demás. Si no están resolviendo, ayudando, apoyando, sirviendo, sienten que no importan. Pero esa es una trampa emocional tan peligrosa como invisible. Porque el día en que ya no puedas estar disponible, ¿qué queda de ti? ¿Quién eres cuando no estás solucionando nada para nadie? Esa pregunta es incómoda, pero esencial, porque revela si vives desde tu centro o desde la necesidad de ser reconocido. Epicteto lo tenía claro. Solo quien ha dejado de ser esclavo de la necesidad de agradar es verdaderamente libre. Y eso incluye dejar de mendigar afecto a través del sacrificio. Porque el sacrificio constante no construye amor verdadero. Construye desequilibrio, y el desequilibrio, tarde o temprano, destruye incluso las relaciones que más valoras. ¿Y por qué caemos tan fácilmente en esa dinámica? Porque nos enseñaron a creer que ser bueno significa desaparecer, que amar es callar, ceder, aguantarse, que poner límites es egoísta. Pero el estoicismo da un giro total.
El verdadero bien no se hace desde la anulación, sino desde la firmeza. Porque no puedes ofrecer paz si estás roto. No puedes dar estabilidad si vives tambaleando. Marco Aurelio enfrentaba esta tensión a diario. Como emperador, todos esperaban algo de él: decisiones, justicia, presencia, sabiduría. Pero también entendía que si no cuidaba su interior, todo lo demás colapsaría. Por eso, cada mañana se recordaba: haz lo que esté en armonía contigo, no con lo que esperan, no con lo que exige el ruido externo, sino con lo que preserva tu centro. Aquí tienes una práctica estoica concreta. Haz una lista de tus límites personales, no los que los demás esperan que tengas, los tuyos. Escribe dónde termina tu energía, cuánto tiempo estás dispuesto a dar, qué tipo de comportamiento ya no vas a tolerar, qué necesitas para sentirte en equilibrio. Y luego, observa tu día a día. ¿Estás respetando esa lista? ¿O la estás cruzando una y otra vez por miedo a perder vínculos? Séneca decía: quien sabe lo que vale, no negocia su dignidad. Y la dignidad comienza cuando dejas de actuar para no decepcionar, y empiezas a actuar para no decepcionarte a ti mismo. Porque cada vez que te traicionas, algo dentro de ti se apaga. Pero cada vez que te eliges, algo dentro de ti se enciende. Y aquí está la clave. No necesitas cambiar tu esencia. No necesitas dejar de ser bueno, empático, presente. Solo necesitas dejar de hacerlo a costa tuya. Porque tu entrega solo tiene valor si tú estás presente dentro de ti. Lo otro es caridad emocional mal entendida. Y el precio, aunque no se paga de inmediato, llega en forma de desgaste, de vacío, de desconexión. Así que a partir de ahora, empieza a actuar como alguien que se respeta. No esperes que los demás valoren lo que tú mismo descuidas. No les enseñes que puedes con todo, si en realidad ya no puedes con nada. No te pongas siempre al final, esperando que alguien te devuelva el lugar que tú mismo cediste. El estoico camina con claridad. Sabe que el amor más puro no exige destrucción, que el respeto no debe ganarse con sacrificio, que la presencia genuina solo es posible cuando uno también se da espacio, y que priorizarse no es un acto de ego, sino de conciencia, porque al final, la relación más larga, más profunda y más importante que tendrás en tu vida es contigo mismo. Una de las enseñanzas más poderosas del estoicismo es también una de las más olvidadas: el equilibrio entre dar y conservar. Porque el sabio no se encierra en sí mismo, pero tampoco se regala a quien no sabe recibir. Da con generosidad, sí, pero no permite que su entrega se convierta en esclavitud. Y para llegar a ese punto, hace falta algo más profundo que voluntad. Hace falta conciencia. Epicteto lo planteaba de forma muy clara. Antes de ayudar a otro, pregúntate si estás en condiciones de hacerlo sin dañarte. Esta no es una invitación al egoísmo, sino a la lucidez. Porque cuando estás desgastado emocionalmente, lo que das deja de ser amor y se convierte en obligación, en cansancio crónico, en una cadena invisible que te aleja cada día más de ti. Muchas veces cuando vives poniendo a los demás en primer lugar, crees que eso es lo correcto. Y en parte lo es. El problema está en la palabra siempre. Porque cuando el otro siempre está primero, tú siempre estás último. Y si tú siempre estás al final, ¿quién sostiene tu vida? Marco Aurelio lo entendía a la perfección. Como emperador debía servir al pueblo, a los generales, a la política, a las leyes, pero nunca olvidaba este principio. El alma necesita cuidado, o se marchita como una planta sin agua. Y ese cuidado empieza por el respeto, por los límites, por la firme decisión de no permitir que tu valor se mida por cuán disponible estás para todos.
todo el tiempo. Aquí es donde entra en juego el concepto de jerarquía interna. ¿Qué lugar ocupas tú en tu propia vida? ¿Eres el centro desde donde parte todo? ¿O eres el último eslabón de una cadena de demandas ajenas? ¿Tus decisiones giran en torno a tus principios o a las expectativas de los demás? Haz una pausa, respira y responde con sinceridad, porque ese momento de claridad es lo que separa al que vive atrapado en la necesidad de agradar, del que vive desde la libertad de ser. No necesitas dejar de amar para liberarte. Solo necesitas amar desde un lugar más sano, más firme, más real. Aquí va un ejercicio final antes del cierre. Escribe una carta para ti. Una carta en la que te pidas perdón por cada vez que te abandonaste, por cada vez que te postergaste, por cada vez que dijiste sí cuando querías gritar no. Y luego, prométete algo. No a los demás, a ti. Prométete que, de ahora en adelante, vas a estar contigo, que vas a cuidarte, que vas a hablarte con la misma compasión con la que hablas a los demás. Porque, como decía Séneca, nadie puede ser verdaderamente sabio si no ha aprendido a vivir consigo mismo. Y para vivir contigo, primero necesitas recuperarte, recoger todas las partes que dejaste en cada sí forzado, en cada límite cruzado, en cada espacio donde te perdiste por intentar sostener a todos. No es tarde. No estás roto, solo estás agotado. Y el primer paso para salir de ahí no es pelear contra el mundo, es dejar de pelear contigo. Es empezar a ponerte de pie, no para complacer, sino para vivir con integridad, con serenidad, con estoicismo. Porque, al final del día, tú también mereces ser prioridad en tu vida. No como excepción, sino como principio. Si llegaste hasta aquí, es porque algo dentro de ti ya sabía lo que hoy confirmaste. Que seguir postergándote en nombre del amor no es amor. Que vivir para los demás, sin espacio para ti, no es virtud, es olvido. Y que no importa cuántas veces hayas dicho sí por miedo, por costumbre o por lealtad mal entendida, hoy puedes elegir distinto. Los estoicos no eran indiferentes, eran conscientes. Sabían que el mayor acto de amor hacia los demás comienza por no traicionarse a uno mismo. Que servir con dignidad solo es posible cuando no cargas con culpas ajenas. Que estar disponible no significa ser propiedad de nadie, y que tu vida, tus límites y tu paz merecen ser protegidos con la misma fuerza con la que has defendido a los demás. A partir de hoy, puedes comenzar a reconstruirte, no desde la dureza, sino desde la verdad. Decidir que ya no vas a estar en último lugar en tu propia historia, que vas a empezar a cuidarte, a escucharte, a respetarte, y que quien no pueda entender eso, quizás no merece el espacio que ocupaba, porque quien se respeta, inspira respeto. Quien se elige, enseña a los demás a elegirlo. Quien se cuida, está en mejores condiciones de cuidar. No es egoísmo, es claridad. Y si este mensaje resonó contigo, quiero invitarte a dejar una declaración en los comentarios, no como un ritual vacío, sino como un compromiso contigo mismo. Escribe: yo también merezco estar en primer lugar. Hazlo por ti, para ti, como símbolo de que a partir de hoy tu valor no dependerá más de cuán disponible estás para todos, sino de cuán presente estás para ti. Y si quieres seguir profundizando en esta transformación, te invito a ver el siguiente video del canal. Allí descubrirás cómo los estoicos enfrentaban la manipulación emocional sin perder su centro, y cómo tú también puedes recuperar tu fuerza interna sin dejar de ser tú. Porque este no es el final, es el comienzo. El comienzo de una vida donde ser bueno no significa desaparecer, donde dar no significa rendirse,
donde tú también importas. Nos vemos en el próximo video. Vive con virtud, responde con conciencia y sobre todo, no te abandones nunca más.